Hola, soy John Lozano, @JLozanoPalacios. (5.1.3) Reparación. Medidas de reparación integral para la construcción de paz. 5.1.3.1 Actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva. Con el fin de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, marcar el momento simbólico de un nuevo comienzo y crear un ambiente favorable para la construcción de la paz en el marco del fin del conflicto del gobierno y las FARC-EP, hemos acordado que, en desarrollo de este acuerdo, el Gobierno Nacional apoyará la realización, lo antes posible, luego de la firma del acuerdo final, de actos de reconocimiento y de contrición en los cuales el gobierno, las FARC-EP y diferentes sectores de la sociedad puedan haber tenido alguna responsabilidad en el conflicto, reconozcan su responsabilidad colectiva por el daño causado y pidan perdón, asumiendo cada uno lo que le corresponde, como expresión de voluntad de contribuir a un definitivo nunca más. Lo anterior sin prejuicio de los actos voluntarios de reconocimiento de responsabilidad individual que puedan tener lugar en este primer momento. Los actos colectivos serán formales, públicos y solemnes, y se llevarán a cabo tanto en el ámbito nacional como en el territorial, con el apoyo del diálogo intereclesial por la paz, DIPAZ, y otras iglesias. Coordine estos actos en diálogo con las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras. Los coordinadores deberán propiciar que los actos respondan a las expectativas de las víctimas del conflicto y de las comunidades, que eviten la revictimización y empoderen a las víctimas, y que contribuyan a sentar las bases del trabajo de promoción de convivencia y no repetición que desarrollará la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición. Además del reconocimiento de responsabilidad y del pedido público de perdón, estos actos podrán incluir también la manifestación del compromiso de contribución con acciones concretas a la reparación integral de las víctimas, a la convivencia, a la no repetición y en general al proceso de construcción de la paz. Lo anterior sin prejuicio de la posibilidad de actos de reconocimiento de responsabilidad colectiva que decidan realizar el gobierno, las FARC-EP o cualquier otro sector de la sociedad, antes de la firma del acuerdo final. 5.1.3.2 Acciones concretas de contribución a la reparación. En el marco del conflicto, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado que el Gobierno Nacional promoverá y pondrá en marcha las medidas necesarias para facilitar que quienes cometieron daños con ocasión del conflicto y manifiesten su voluntad y compromiso de contribuir de manera directa a la satisfacción de las víctimas y de las comunidades, lo puedan hacer mediante su participación en acciones concretas de reparación. Esto como resultado de los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad, donde haya lugar y de manera coordinada con los programas de reparación colectiva territorial cuando sea necesario. En el marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, todos quienes hayan causado daños con ocasión del conflicto deben contribuir a repararlos. Esa contribución a la reparación será tenida en cuenta para recibir cualquier tratamiento especial en materia de justicia. En el marco del sistema integral, el Gobierno Nacional tomará las medidas necesarias para promover la participación en distintas medidas de reparación que se diseñarán para tal efecto de agentes del Estado y otros que participaron de manera directa en el conflicto que hayan causado daños como consecuencia de infracciones graves al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a los derechos humanos, así como de quienes, habiendo participado de manera indirecta en el conflicto, puedan haber tenido alguna responsabilidad. Por otra parte, el Gobierno Nacional adoptará medidas para promover y, donde haya lugar, asegurar acciones colectivas de reparación de los diferentes entes del Estado que hubieran tenido responsabilidad por daños causados con ocasión del conflicto.
Las FARC-EP se comprometen en el proceso de reincorporación a la vida civil y como parte de dicho proceso a realizar acciones de contribución a la reparación por los daños causados que podrán incluir, entre otras, la participación en obras de reconstrucción de infraestructura en los territorios más afectados por el conflicto, la participación en los programas de limpieza y descontaminación de los territorios de minas antipersonal, MAP, artefactos explosivos improvisados, AEI, y municiones sin explotar, MUSE, o restos explosivos de guerra, REG. La participación en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, la contribución a la búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos de personas muertas o dadas por desaparecidas en el contexto y con ocasión del conflicto, y la participación en programas de reparación del daño ambiental, como por ejemplo la reforestación. El Gobierno Nacional y las FARC-EP invitan a quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto y hayan causado daños con ocasión del mismo a participar en acciones concretas de reparación en el marco del sistema integral. 5.1.3.3 Reparación colectiva en el fin del conflicto. En el marco del fin del conflicto, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado que el Gobierno Nacional fortalecerá los procesos de reparación colectiva y garantizará que los planes y programas de la reforma rural integral tengan, donde haya lugar, un enfoque reparador. 5.1.3.3.1 Carácter reparador de los planes de desarrollo rural con enfoque territorial, PDET. El nivel de victimización y afectación como criterio de definición de las zonas donde se pondrán en marcha los PDET tiene una intención reparadora, y en esa medida, en su implementación se buscará garantizar el carácter reparador para las víctimas y las comunidades. 5.1.3.3.2 Planes de reparación colectiva con enfoque territorial. Con el fin de reconocer los daños causados por el conflicto a las comunidades y de contribuir a transformar sus condiciones de vida para que puedan reconstruir sus proyectos, en el marco del fin del conflicto, el Gobierno Nacional fortalecerá los procesos de reparación colectiva territorial de conformidad con este acuerdo. Con ese propósito, todos los PDET incorporarán planes de reparación colectiva, y en los territorios donde no se implementan los PDET, se fortalecerán los planes de reparación colectiva en donde haya comunidades especialmente victimizadas, priorizando las iniciativas de las comunidades. En ambos casos, los planes de reparación colectiva con enfoque territorial deberán incorporar los siguientes elementos: medidas, materiales y simbólicas dirigidas a atender el daño. Medidas dirigidas a las víctimas directas, individuales y colectivas, tales como acciones de dignificación, de memoria, homenajes y conmemoraciones, obras de infraestructura y arquitectura conmemorativa. Medidas de convivencia y reconciliación. Medidas dirigidas a atender los daños en el tejido social y promover la convivencia al interior de las comunidades, incluyendo a las víctimas, a los exintegrantes de organizaciones paramilitares, a integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil y también a terceros que hayan podido tener alguna participación en el conflicto, así como medidas para construir y fortalecer la confianza entre las autoridades públicas y las comunidades. Articulación. Los planes de reparación colectiva deberán articularse, donde haya lugar, con los planes de desarrollo rural con enfoque territorial, PDET, y con los diferentes planes y programas acordados, así como los distintos esfuerzos de verdad y justicia. Planes de acción. Se elaborará un plan de acción de reparación colectiva de manera participativa. Estos planes deberán incluir: 1. El diagnóstico del daño colectivo.
2. La identificación de las medidas materiales y simbólicas que serán implementadas de manera prioritaria. Y 3. El cronograma para su implementación. Mecanismos de participación. La participación activa de las víctimas y sus organizaciones en conjunto con las autoridades territoriales será la base de los planes de reparación colectiva territorial. Para ello, se crearán espacios de participación para definir las prioridades en la implementación de las medidas de reparación colectiva, asegurar la participación comunitaria en la implementación de las medidas de reparación y establecer mecanismos de seguimiento y veeduría a los proyectos. Se garantizará la participación de las mujeres en estos espacios de participación. Medidas de contribución a la reparación. Donde haya lugar, los planes de acción colectiva incluirán la participación de quienes cometieron daños con ocasión del conflicto en desarrollo de las acciones concretas de contribución a la reparación a las que se refiere este acuerdo. 5.1.3.3.3 Planes Nacionales de Reparación Colectiva. En el marco del fin del conflicto, el Gobierno Nacional, en desarrollo de este acuerdo, fortalecerá los planes nacionales de reparación colectiva, que tendrán un enfoque de género y estarán dirigidos a colectivos constituidos en grupos, organizaciones, incluidas las organizaciones de mujeres, gremios económicos, partidos y movimientos políticos y sociales, en particular los de oposición, entre otros, con el fin de reconocer las especiales características de su victimización, recuperar su identidad y su potencial organizativo, y reconstruir sus capacidades para incidir en el desarrollo de políticas locales y nacionales en el marco de la legalidad. Estos planes deberán contribuir también a la convivencia, la no repetición y la reconciliación. En el marco de estos planes, se promoverá el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución que haya generado daños en el conflicto. El gobierno colombiano y las FARC-EP acuerdan que el gobierno nacional buscará con la Unión Patriótica una salida amistosa al actual litigio que cursa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso del partido político Unión Patriótica. Para lo anterior, el gobierno colombiano se compromete a desarrollar un plan especial de reparaciones, así como realizar los ajustes y reformas necesarias para garantizar la participación de las víctimas, individual y colectivamente consideradas, y la no repetición de lo ocurrido. 5.1.3.4 Rehabilitación psicosocial. 5.1.3.4.1 Medidas de recuperación emocional a nivel individual. En el marco del fin del conflicto y con el fin de atender a contribuir a aliviar el sufrimiento de las víctimas, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado que el Gobierno Nacional, en desarrollo de este acuerdo, se compromete a ampliar la cobertura pública y despliegue territorial y mejorar la calidad de la atención psicosocial para la recuperación emocional de las víctimas de acuerdo al daño específico que hayan padecido, entre ellas las afectaciones particulares de las víctimas de violencia sexual. Para ello, se multiplicarán los centros locales de atención a las víctimas y se impulsarán estrategias móviles para llegar a los lugares más apartados. Asimismo, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados por el Gobierno Nacional, fortalecerá el acceso y los servicios de salud mental para las víctimas que así lo requieran. 5.1.3.4.2 Plan de rehabilitación psicosocial para la convivencia y la no repetición. En el marco de los planes de reparación colectiva y teniendo en cuenta las iniciativas locales de reconciliación, el Gobierno Nacional, en desarrollo de este acuerdo, se compromete a aumentar la cobertura y elevar la calidad de las estrategias de rehabilitación comunitaria para la reconstrucción del tejido social. Estas estrategias se desarrollarán a través de procesos comunitarios de mediano y largo plazo que tendrán como propósitos fundamentales generar proyectos de vida futuros en común, fortalecer la confianza entre los ciudadanos y las instituciones,
y lograr una convivencia pacífica, restableciendo las relaciones de confianza entre las autoridades públicas y las comunidades, y promover la convivencia al interior de las comunidades, incluyendo a las víctimas, a los exintegrantes de organizaciones paramilitares, a integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil y también de terceros que hayan podido tener alguna participación en el conflicto. La implementación de las estrategias se hará teniendo en cuenta los enfoques diferencial y de género. Estas estrategias se desarrollarán a través de los siguientes componentes: creación de espacios de diálogo comunitario y duelos colectivos que permitan la expresión individual y colectiva del sufrimiento. Recuperación y generación de prácticas sociales, culturales, artísticas y de recreación y deporte asociadas al intercambio entre ciudadanos y la convivencia en las comunidades. Impulso de iniciativas locales dirigidas a la reconciliación, la dignificación y el reconocimiento. Reflexión sobre imaginarios colectivos de proyectos de vida futuros que permitan dotar de sentido transformador la relación y lograr una convivencia pacífica. Creación de escenarios de pedagogía para que se fortalezca el rechazo social de las violaciones e infracciones ocurridas en el pasado, alentando la transformación de imaginarios que los permitieron o justificaron. Recuperación de prácticas sociales abandonadas como efecto del conflicto. Promoción de pactos de convivencia pacífica al interior de las comunidades, que incluyan a las víctimas y a quienes hayan podido tener participación directa o indirecta en el conflicto, así como de procesos de construcción de confianza entre las autoridades públicas y las comunidades. Las estrategias de rehabilitación psicosocial para la convivencia se coordinarán y complementarán con los esfuerzos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición durante su periodo de funcionamiento. 5.1.3.5 Procesos colectivos de retornos de personas en situación de desplazamiento y reparación de víctimas en el exterior. El Gobierno Nacional, en desarrollo de este acuerdo y en el marco del fin del conflicto, pondrá en marcha, por una parte, programas colectivos con enfoque territorial y de género, específicos de retorno y reubicación de personas en situación de desplazamiento. Por otra parte, planes de retorno acompañado y asistido para víctimas en el exterior, y fortalecerá su articulación a nivel territorial con la implementación de otros componentes de la política de reparación de víctimas. En particular, los programas de reparación colectiva y de restitución de tierras, y con la implementación del acuerdo denominado Hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral, en los casos en los que haya lugar a ello. Con este fin, se pondrán en marcha medidas para garantizar retornos y reubicaciones colectivas o individuales en condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad que tendrán en cuenta los siguientes elementos. Identificación de territorios. Los planes de retorno y reubicaciones se priorizarán en las zonas en las que se implementen los planes de desarrollo rural con enfoque territorial, PDET, y en los demás territorios en los que se desarrollen planes de reparación colectiva, y se coordinarán con los procesos de restitución de tierras. Coordinación interinstitucional. Los planes de retorno y reubicaciones deberán articularse, donde haya lugar, con los diferentes planes y programas acordados, en particular los planes de desarrollo rural con enfoque territorial, PDET, los planes de vivienda rural y aguas, las medidas de generación de acceso a tierras, generación de ingresos, fomento a la economía campesina y los programas de limpieza y descontaminación del territorio, de minas antipersonal, MAP, artefactos explosivos improvisados, AEI, y municiones sin explotar, MUSE, o restos explosivos de guerra, REG, así como los procesos de restitución de tierras. Seguridad en los territorios para el retorno. En las zonas en las que se propicie la implementación de los planes de retorno y reubicaciones, el gobierno pondrá en marcha las medidas de seguridad
necesarias para garantizar la vida e integridad personal de las comunidades, contando en todo caso con la participación de estas. Fortalecimiento en los defensores comunitarios. El gobierno tomará las medidas necesarias para fortalecer el programa de defensores comunitarios y, en particular, sus funciones de protección y promoción de los derechos humanos, con el fin de que acompañen de manera efectiva los procesos de restitución de tierras, retorno y reubicación de las personas en situación de desplazamiento y de víctimas en el exterior, incluyendo refugiados y exiliados, que hagan parte de esos procesos y acompañen y asistan a las víctimas para garantizar el acceso a la oferta institucional en materia de satisfacción de sus derechos. La implementación de estos procesos de retornos y reubicaciones requerirá el concurso de equipos especializados e interdisciplinarios, con capacidad de garantizar el proceso participativo y la utilización de recursos locales. En cuanto al gran número de víctimas que decidieron abandonar el país como consecuencia de diferentes violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH con ocasión del conflicto, el Gobierno Nacional, en desarrollo de este acuerdo, fortalecerá el programa de reconocimiento y reparación de víctimas en el exterior, incluyendo refugiados y exiliados victimizados con ocasión del conflicto, mediante la puesta en marcha de planes de retorno acompañado y asistido. El retorno asistido consistirá en promover condiciones para facilitar su retorno al país y la construcción de su proyecto de vida, incluyendo condiciones dignas de acogida a través de la coordinación de estos planes con la oferta institucional específica para garantizar progresivamente el acceso a derechos básicos, al empleo digno, vivienda, salud y educación en todos los niveles según las necesidades de cada quien. Se priorizará su reubicación en los lugares donde tuvieron que partir, respetando la voluntad de la víctima. El gobierno adoptará las medidas necesarias para articular estos planes, donde haya lugar, con los diferentes planes y programas acordados, en particular los planes de desarrollo rural con enfoque territorial, PDET. Lo anterior sin prejuicio de las diferentes medidas que, en un escenario de fin del conflicto, se deben adoptar para impulsar y promover el regreso de los exiliados y demás colombianos que abandonaron el país por causa del conflicto. (5.1.3.6) Medidas sobre restitución de tierras. Con el fin de fortalecer y dinamizar los procesos de restitución de tierras en un escenario de fin del conflicto, además de garantizar la articulación entre los procesos de restitución de tierras y los procesos de reparación colectiva, los programas de desarrollo con enfoque territorial, así como los demás planes y programas que se deriven de la implementación del acuerdo final, hemos acordado que, en un escenario de fin de conflicto, con el fin de fortalecer y dinamizar los procesos de restitución de tierras, hemos acordado que se garantizará la articulación de estos y los procesos de reparación colectiva, los programas de desarrollo con enfoque territorial y los planes y programas que se deriven de la implementación del acuerdo final, como también que la aplicación de la política de restitución de tierras obedecerá, entre otros, a los criterios técnicos de densidad histórica del despojo y a las condiciones para el retorno, teniendo en cuenta las recomendaciones, incluyendo las concernientes a la focalización territorial que tengan las organizaciones de víctimas y expertos o expertas en el tema. Los entes territoriales deberán participar activamente en la implementación de la política de restitución y contribuir desde la formulación de sus planes territoriales de desarrollo en la atención integral de la población beneficiaria de los procesos de restitución, incluyendo la inversión en obras de infraestructura y servicios públicos. La población beneficiaria de los procesos de restitución recibirá acompañamiento técnico y financiero para la reconstrucción de sus proyectos de vida y estrategias de generación de ingreso, estrategias de sustitución de cultivos de uso ilícito, estrategias de recuperación y reconstrucción del tejido social, fortalecimiento de los procesos organizativos y de construcción de la memoria histórica para la reconciliación. La información resultante de las inscripciones en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente y las posteriores sentencias que ordenan la restitución de tierras,
se incluirán en el registro único de víctimas para efectos de la armonización de los registros y el acceso a las diferentes medidas de reparación. (5.1.3.7) Adecuación y fortalecimiento participativo de la política de atención y reparación integral a víctimas en el marco del fin del conflicto y contribución a la reparación de material de las víctimas. El Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan que en el marco del fin del conflicto es necesario fortalecer la política de atención y reparación integral a víctimas, adecuarla a las necesidades y oportunidades de este nuevo contexto y asegurar que contribuya de manera efectiva a la convivencia, la no repetición y la reconciliación. Para ello, el Gobierno Nacional pondrá en marcha un proceso efectivo con la más amplia participación posible de las víctimas y sus organizaciones, promoviendo espacios para la discusión de sus propuestas con las autoridades competentes. Este proceso se realizará en el marco de las instancias de participación de víctimas existentes, que serán ampliadas y fortalecidas para tal efecto, de manera que organizaciones de víctimas y víctimas que no hagan parte de estas instancias puedan participar en este proceso. Con objeto de concretar lo anterior, se convocará y celebrará un evento de amplia participación con organizaciones de víctimas y víctimas, incluyendo las que no hacen parte de estas instancias de participación. Se invitará a expertos académicos y organizaciones especializadas de defensores y defensoras de derechos humanos. Como consecuencia de este proceso, la participación y discusión de las propuestas de las víctimas y sus organizaciones, el Gobierno pondrá en marcha los ajustes y reformas normativas de la política necesarios para adecuar la política a lo acordado en el subpunto de reparaciones, garantizar la articulación con la implementación de los planes y programas a nivel local e interinstitucional que se deriven de la firma del acuerdo final, superar las dificultades y aprovechar las oportunidades que supone el fin del conflicto, y hacer los ajustes a las prioridades de ejecución de los recursos, a los planes de ejecución de metas y a los criterios de priorización poblacional y territorial para su ejecución. El proceso de fortalecimiento y adecuación de la política de atención y reparación integral a víctimas buscará garantizar mayores niveles de cobertura territorial en su implementación. El proceso para la adecuación y fortalecimiento participativo de la política de atención y reparación integral a víctimas contará con la veeduría de instancias de participación de víctimas existentes a nivel local y nacional. Para tal efecto, se ampliarán y fortalecerán estas instancias mediante la participación de otras víctimas y organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Adicionalmente, en el marco del fin del conflicto, el Gobierno se compromete a implementar las siguientes medidas acordadas. Construir un mapa de victimización individual y colectivo que servirá como fuente de formación e instrumento de reconocimiento y memoria de hechos cometidos con ocasión del conflicto que no estén dentro del universo de víctimas objeto de registro en el Programa de Reparación Integral de Víctimas, en coordinación con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto con la Jurisdicción Especial para la Paz. Reconocer a las víctimas directas e indirectas de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al DIH, que también hayan sido combatientes. Las medidas de reparación de miembros de las FARC-EP que hayan sido víctimas se discutirán en el punto de la agenda relativo al proceso de reincorporación. En forma paralela, el Gobierno Nacional fortalecerá las medidas de atención y reparación para los miembros de la fuerza pública víctimas de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al DIH. Tomar todas las medidas necesarias para la financiación plena y efectiva de la política de atención y reparación integral a víctimas, incluyendo el fortalecimiento de fondo de reparación para las víctimas de la violencia, la ampliación de sus fuentes de financiación y de los mecanismos de captación de recursos, así como la promoción de mecanismos de participación y de veeduría como dispositivo de control de las víctimas sobre el fondo. El Estado
concurrirá subsidiariamente a la reparación de las víctimas cuando quienes individualmente causaron los daños en el marco del conflicto no tengan recursos suficientes para repararlos. Por su parte, en el marco del fin del conflicto y dentro de los parámetros del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, las FARC-EP, como organización insurgente que actuó en el marco de la rebelión, se comprometen a contribuir a la reparación material de las víctimas y, en general, a su reparación integral, sobre la base de los hechos que identifique la Jurisdicción Especial para la Paz. Los términos de esta reparación material serán precisados en el marco del acuerdo final. En todo caso, la aprobación y puesta en marcha de las anteriores medidas no podrá suponer limitación, anulación o restricción de los derechos actualmente adquiridos de las víctimas. Este podcast es una producción colaborativa. Presentada por elsiglo21eshoy.com. Suscríbete y comparte este podcast.